Y vamos a ver el primer caso de la apostasía. Entonces vamos a comenzar por definir y conocer qué es la apostasía. Ahora, el primer concepto o la primera definición que les voy a dar es la más fácil, la que seguramente nunca vamos a olvidar, y luego me voy a expandir y voy a dar algunas otras que nos dan otros puntos de vista para entender mejor la simple definición. La primera definición de apostasía es dejar la fe. Punto. ¿Qué es apostasía? ¿O qué es convertirme en un apóstata? Dejar la fe. Punto. Y a lo que eso se refiere es dejar de congregarme, dejar de servir, dejar de confiar en Dios, dejar la fe. ¿Todos tienen alguna duda al respecto? ¿O alguien tiene alguna duda? ¿Todos estamos claros sobre el significado de apostasía? ¿O saben algo? Después hoy vamos a practicar, bueno, no sé si nos queda tiempo, pero me hubiera gustado tener unos 5 minutos al final para preguntas y respuestas. Pero antes de seguir avanzando, ¿alguien tiene una pregunta sobre la definición simple de apostasía? Allá, Johnny, grítame. ¿No entendés? Ok, perfecto, gracias Johnny por tan buena pregunta. Convertirme en un apóstata es que una vez fui cristiano y ahora ya no lo soy más. Es una vez haber creído en Jesús y ahora ya no creer más. ¿Johnny? Perfecto. ¿Alguna otra pregunta antes de adentrarme a los demás significados que son un poquito más descriptivos? ¿No? Bueno, vayamos a los siguientes. Recuérdense que hay algunos conceptos que dependiendo de los autores cambian. Aquellos de ustedes que han estado estudiando lenguaje y todo eso en el colegio, se recordarán que, digamos, significados como, dígame el significado de mercadeo, y hay como 45 significados de mercadeo. Entonces, de la misma forma, dependiendo del autor, es que vamos a ver algunos significados de apostasía. Escuchen esta. Se aplica específicamente a los cristianos que viven de apariencias, que dicen que siguen a Jesús, pero le van a dar la espalda. Un día le darán la espalda o le han dado la espalda. La siguiente, la apostasía espiritual sucede cuando se van los que alguna vez creyeron y se convierte en un apóstata. Pero un apóstata no es alguien que fue salvo y perdió la salvación. Escuchen, sino es alguien que fue un creyente, escuchen esto, pero nunca fue salvo. ¿Escucharon eso? Fue un creyente, pero nunca fue salvo. Se sentó un sábado en Icon, sirvió en un ministerio, sus papás eran cristianos, pero nunca fue salvo. Entonces no estoy diciendo, no me estoy adentrando en que si la salvación se pierde o no, no es el punto. Un apóstata es alguien que nunca fue salvo. Creyó en Dios, pero no fue salvo. Ahora, yo sé que ustedes están pensando, ¿y cómo? ¿Puedo creer en Dios sin ser salvo? Claro que se pueden. Es más, pueden saberse la Biblia y no ser salvos. ¿Quieren la mejor prueba de todas? ¿Saben quiénes son los que mejor conocen la Biblia en todo el mundo, en toda la existencia?
¿Hay alguien que quiera levantarme la mano y decirme quiénes los que mejor se saben la Biblia, los que más temen a Dios y los que más creen en Dios, pero no son salvos? Los demonios. Entonces sí, se puede creer en Dios, pueden saber la Biblia y no ser salvos. Porque pronto le van a dar la espalda a Dios y van a dejar de creer. La última, la apostasía no es ateísmo, no es negarse a la existencia de Dios, es negarse a arrepentirme delante de Dios. Entonces no estamos hablando sobre un grupo de personas que no cree en Dios. No estamos diciendo de personas que niegan la existencia o que no tienen fe. Estamos hablando de personas que saben que Dios existe, que le han sentido, pero se niegan a arrepentirse. Se niegan a aceptarlo como su Salvador personal. Dale, Pedrito. Gracias por levantar la mano, Pedrito. Sopopea. Ok, dale, grítame. Exacto, Pedrito. Un apóstata puede tener fe, pero una fe vacía. Perfecto. Porque para ser salvos, ¿estás levantando la mano, Dani? Dale, grítame. Exacto, Dani. ¿Cuál es la prueba de que sos salvo? Que has nacido de nuevo. ¿Y qué necesito yo para ser salvo? Arrepentirme de mis pecados y confesar a Jesús como mi Salvador personal. Pero un apóstata no se ha arrepentido de sus pecados. No quiero entrar ahí porque es parte del desarrollo sobre el arrepentimiento de pecados, es parte del desarrollo de nuestro estudio. Pero creo que eso que hayan hecho preguntas es muestra de que estamos entendiendo un poco más lo que es un apóstata, ¿verdad? Y creo que nos ayudó bastante esa última definición cuando vimos que un apóstata no es un ateo. Un apóstata es alguien que cree pero se niega a arrepentirse. Y un cristiano que se niega a arrepentirse, escúchenme, va a dejar la fe. Va a dejarla. Discúlpenme si me escuchan en algún momento algo exaltado en este tema. Pero es un tema que duele. Voy a tratar de contener emociones al hablar de este tema. Porque he visto a muchos apostatar. He visto a muchos sentarse en las sillas que ustedes se sentaban. Servir con mucho amor. Y ahora estar muy lejos de Cristo. A muchos. He amado a muchos. Y he creído de que esos muchos iban a estar ahí para siempre. Pero no fue así. No crean de que lo que estamos hablando hoy es un tema sobrio, un tema simple. Según los estudios, el 70% de los cristianos de segunda generación, o sea, hijos de padres cristianos, se convertirán en apóstatas. O sea, si hay 10 hijos de padres cristianos acá, las estadísticas dicen que 7 de ustedes un día les va a importar un comino a Jesús.
¿Y saben qué? Los 7 fueron mis amigos. Con los 7 serví juntos. A los 7 los amé mucho. Y a los 7 los perdí. Y ustedes pueden estar seguros de que si algún día los 7 entran por esa puerta, los abrazaría con el mismo amor que algún día les abracé. Pero de eso trata la apostasía. Por eso quizás me escuchen un poco exaltado, quizás me escuchen diciendo cosas duras, pero he sufrido mucho la apostasía y la he visto muy de cerca. Y mi oración es de que el Espíritu Santo este día proteja vuestros corazones y vuestras mentes de tal forma que jamás pensemos de ustedes como los que alguna vez estuvieron y ya no están. Esa es mi oración. Hechos capítulo 1, verso 12. Como lo escribimos, supongo que ustedes ya están ahí, o como eso hemos estado leyendo, ya están ahí. Entonces, vamos a Hechos capítulo 1, verso 12. Dice, entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar. Paren ahí. Lo que vimos entonces el sábado pasado con Tulio, lo que vimos sobre la ascensión de Jesús, ¿dónde fue? En el Monte de los Olivos. ¿Por qué? Porque ¿de dónde están viniendo ellos? ¿De dónde? Del Monte de los Olivos. ¿Por qué es tan importante esto? Porque en el mismo lugar que los discípulos lo vieron descender, ¿saben qué significa ese lugar? Será el mismo lugar donde algún día veremos a Cristo descender en su segunda venida. Ahí en el Monte de los Olivos, Él va a poner su pie, lo va a partir en dos y ríos de agua viva empezarán a fluir a la tierra. Ustedes y yo vendremos como la iglesia de Cristo, como su esposa, a instituir el nuevo reino de la nueva Jerusalén, donde el jardín del Edén ya no será solo una historia que alguna vez escuchamos, sino que va a ser el lugar donde ustedes y yo vamos a gobernar. Y todo va a empezar ahí donde un día se puso en pausa, en el Monte de los Olivos. Vayan al verso 13. Y entrados subieron al aposento alto donde moraban los 11 apóstoles que ahí están sus nombres. Verso 14. Y todos estos, escuchen, perseveraban unánimes. Paren ahí. Vamos a recordar esta frase como una sola palabra. Le vamos a llamar koinonía. Ya hemos escuchado muchas veces esa palabra y la hemos usado muchas veces. Entonces, ¿qué es koinonía? Perseverar unánimes. ¿Qué es perseverar unánimes? Pasar tiempo juntos. Comunidad, hacer ministerio juntos. Ayer estaba teniendo una reunión de trabajo con un grupo de estudiantes del colegio que vamos a hacer un viaje misionero. ¿Y saben de qué trató la reunión? De conocernos, de pasar tiempo juntos, de bromear, de hablar cómo estamos y todo ese tipo de cosas. Eso es permanecer unánime juntos. Y a eso se dedica, escuchen esto, la iglesia. Hay con los ministerios y cualquier iglesia se debería de dedicar a la koinonía. Porque es importante, lo vamos a ver después. Verso 15. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo, paren ahí, la historia de Judas.
Estamos a punto de leer la historia de Judas. ¿Saben qué? Veo en sus rostros que hay algunos que nunca la han leído, así que la vamos a leer. Yo se la iba a contar, pero la vamos a leer. Verso 16. Varones hermanos, es necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Y era contado, escuchen esto, y si ustedes tienen ahí un lapicero, subráyenlo, escuchen esto, y era contado con nosotros. Y tenía parte en este ministerio. Definición de apóstata, era contado en la iglesia, era parte de un ministerio, pero se fue. Verso 18. Este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo. ¿Qué quiere decir eso? Con las 30 monedas de plata que le dieron por traicionar a Jesús o por entregar a Jesús, compró un pedazo de tierra. Y cayendo de cabeza, se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Paren ahí. Hay algunos que definen esta parte como un suicidio. Él compró un lugar para suicidarse. No sé si realmente sucedió. El punto es, su vida terminó. Verso 20. Porque está escrito en el libro de los Salmos, sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella, tome otro su oficio. ¿Qué quiere decir ese salmo? Bueno, si ya no hay nadie haciendo esto, busquemos a alguien más que lo haga. Si este ya no está para hacerlo, pues que lo haga alguien más. Y ahí Pedro inicia el reclutamiento del 12º discípulo. Y vean lo que dice, como requisitos para ser parte del 12º discípulo, verso 25. Para que tome la parte de este ministerio. Estos son los privilegios. Las condiciones están en el verso 21. Es necesario pues que de estos hombres, escuchen esto, primera condición, que han estado con nosotros y salía con nosotros, desde Juan el Bautista hasta la resurrección de Jesús. Entonces, ¿cuál era el requisito para formar parte de los 12 discípulos? Haber estado con los discípulos. ¿Se dieron cuenta de eso? Pensemos. Requisitos para ser el pastor de una iglesia. Graduado de teología. No, tiene que ser bueno hablando, un gran líder, etc. Una carrera. La Biblia dice que el único requisito que los apóstoles buscaron para el 12º discípulo fue que haya estado con nosotros. ¿Y qué significa que haya estado con nosotros? Que haya estado con Jesús. Que pase tiempo con Jesús. El valor de una persona en el ministerio no está en sus capacidades o en sus habilidades, sino en el estar tiempo con Jesús. Por eso es que la apostasía le puede suceder incluso a los más talentosos de los miembros de los ministerios. Porque nuestro valor ministerial no está en nuestras capacidades, sino el tiempo que pasamos con Jesús. Por eso, si ustedes y yo pasamos con Jesús y estamos ahí disponibles, un día ustedes y yo seremos llamados. Pero no me voy a adentrar en eso porque hace falta. Entonces, hasta aquí con la lectura. Ahora vamos a
aplicar esto, vamos a aplicar, ya que la leímos, la entendimos, saben de qué estamos hablando, vamos a aplicarlo a nuestra vida. Entonces, el primer punto es, la apostasía comienza con alejarnos de la comunidad. La apostasía comienza con alejarnos de la comunidad. Ahora, el primer caso registrado de apostasía en la historia es Judas. Por lo tanto, vamos a ver la vida de Judas y vamos a ver lo que él hizo, vamos a aprenderlo para no hacerlo. Vamos a ver el primer apóstata y vamos a decir, no quiero cometer sus errores. El primer error de Judas fue apartarse de la comunidad. Los vemos en 2 o 3 ocasiones en específico. La primera ocasión sucedió, escuchen esto, después del derramamiento, después del ungimiento de Jesús en Betania. Les cuento un poco de historia, aunque si hay algunos de ustedes que están tomando notas, lo que yo voy a contar ahorita está en Juan 12 y en Marcos 14. Ustedes pueden regresar a sus casas y disfrutar estas historias. Jesús estaba en Betania y una mujer lo ungió. Eso significa que derramó un bote de perfume de aproximadamente 300 denarios, que en aquel entonces era igual al salario de un año. Eso vendría a ser como unos $5,000 o $2,000, habíamos dicho cuando estudiamos eso en Marcos. Entonces Judas, cuando vio eso, se enojó y dijo, Jesús, pudimos haber ocupado esos $2,000 en darle de comer a los pobres y no en que te lo derramaran sobre tu cuerpo. Y Jesús le dijo, Judas, esta mujer tiene algo que vos no tenés y es amor por mí. A los pobres los vas a tener siempre, pero a mí no me vas a tener en una semana más. Así que Judas cerró la boca. Judas salió enojado de esa reunión al ver lo que había sucedido y ya había estado hablando con los sacerdotes. Pero en ese momento, después de esa aparición, dice la Biblia en Mateo que el demonio se le metió. Y fue donde los sacerdotes hizo la negociación. Y negoció entregar a Jesús por 30 denarios de plata. La segunda ocasión la vemos cuando todos están cenando. ¿Y qué hace Judas? Se va. ¿Por qué? Porque Jesús le dijo, Judas, lo que tienes que hacer, hazlo rápido. La última ocasión la vemos que mientras los discípulos están, ¿cómo dijimos que estaban? Unánimes. ¿Estaban en qué? ¿En qué? ¿Cómo le llamamos a eso? En coinonía. ¿Dónde estaba Judas? Comprando un campo con el dinero, haciendo negocios. Múltiples veces encontramos a Judas alejándose de la comunidad. Vamos a llamarlo a esto fácil: dejar de congregarnos y dejar de servir. El primer paso o la meta principal del enemigo para convertirnos en apóstatas siempre va a ser alejarnos de la iglesia o alejarnos del ministerio. ¿Saben por qué? Cada milisegundo que ustedes están en una iglesia o en un ministerio, están siendo expuestos al poder de la obra redentora de Jesús en sus vidas.
cada momento que ustedes ponen un pie en este lugar o en cualquier otra iglesia, sus corazones están siendo vulnerables a que al escuchar la palabra de Dios, ustedes derramen lágrimas y digan, necesito arrepentirme. Y el enemigo sabe eso. Entonces el enemigo dice, voy a eliminar cualquier posibilidad de que alguna vez él quiera arrepentirse. Entonces, lo primero para convertirlo en apóstata es que se vaya de la iglesia, que se vaya del ministerio. Y yo sé lo que me van a decir. No, es que en la iglesia ya no me sentía cómodo. Ese ministerio ya no era para mí. Son patrañas. Lo que no quieren es congregarse. Y están haciendo justamente lo que el enemigo quiere que hagan. Cambiando la iglesia por negocios, la iglesia por estudios, la iglesia por familia, por qué sé yo qué cosa. Porque el día que ustedes no pongan un pie en este lugar, sus corazones van a dejar de ser expuestos a la obra redentora de Jesús. Y ese día, ustedes van a estar muy lejos de algún día quererse arrepentir en sus corazones. Van a vivir felices pecando sin ningún problema. Claro, con un gran peso de culpa y con corazones rotos y vidas destrozadas, pero sin deseo de arrepentirse. ¿Y ustedes creen de que estoy bromeando? Hace poco vi en las noticias una mujer que estaba siendo entrevistada. ¿Y saben qué dijo ella? No me arrepiento de nada en mi vida. Luego dijo, hay algunas cosas que sí, le he regado, pero yo no me arrepiento de nada en mi vida. Qué posición tan miserable como para vivir sin arrepentirse. No se equivoquen. En el libro de creo que fue Amós, Oseas, no me acuerdo, en uno de los profetas menores, estudiamos que ¿dónde es que crece nuestra relación con Cristo? ¿Dónde crece nuestra relación con Cristo? En secreto, en nuestro cuarto orando, en nuestro cuarto buscando a Jesús personalmente. Aquí crecemos como personas en la iglesia. Entonces no se equivoquen, no estoy vendiendo la iglesia como que nos va a salvar. Solo Jesús salva. Pero aquí es donde escuchamos, ve a tu cuarto. Aquí es donde escuchamos, vaya a orar solo. Entonces si no lo escuchan porque no se están congregando, ¿cómo lo van a hacer? El enemigo sabe. Entonces, primer paso, que ya no vayan. Llenémoslos de 482 cosas mejores que hacer antes de que algún día vaya a arrepentirse y se convierta en un cristiano salvo. Gran estrategia del enemigo. Obstaculizarle el algún día ser 100% salvo. Segundo punto. La apostasía siempre culpa a otro de mi pecado. La apostasía siempre va a culpar a otros de sus pecados. Ustedes se van a fijar en la historia de Judas. En realidad, Judas no tuvo la culpa de haber entregado a Jesús. Según Judas, Jesús tuvo la culpa. ¿Por qué? Porque Jesús no estaba haciendo nada. Jesús lo estaba regañando. Era culpa de Jesús, no era culpa de Judas. Es más, ¿cómo lo digo? Un profesor de teología, estamos hablando sobre libros apócrifos y hay un libro que se llama Evangelio según San Judas. Es la historia de Jesús según Judas Iscariote. Y él habló un poco de esto, me dio curiosidad, lo leí y en una de las partes
Judas culpa a Jesús de no hacer nada por instituir su reino aquí en la tierra, y por eso es que Jesús hace eso, por eso es que Jesús manda a encarcelar a Jesús, para que entonces Jesús cree la revuelta, cree la revolución que Judas estaba esperando. Entonces, eso no lo crean, no es verdad. El Evangelio según Judas es una mentira, no lo escribió Judas. Y entonces, ¿por qué estoy diciendo esto? La verdad no sé, disculpen. Era un dato interesante. El punto es, la apostasía comienza alejándonos, y luego el segundo paso de la apostasía es hacernos creer que todos son culpables de nuestros pecados, menos nosotros. Entonces, ¿saben por qué ya no me congrego? Porque el hermano me juzga. O sea, sí, voy a discoteca, pero el que esté libre de pecados tire la primera piedra. Y por eso ya no voy. Porque el líder del ministerio me dijo que ya no fuera a una discoteca. Y le eliminé de Facebook y de Instagram. Y por él ya no voy. Carlos, mi novia no es cristiana y es duro mantener la relación porque siento que ella quiere más tiempo, pero yo ya no tengo tiempo, yo quiero servir al Señor. Entonces creo que voy a tener que dejar este y otro ministerio por ella. ¿Por ella? No, no lo estás dejando por ella, lo estás dejando por tu pecado. Perdón si reaccioné mal. Estábamos hablando con mi papá y de repente la conversación se acaloró. Y le grité a mi papá. Pero ¿saben qué? Es culpa de él. ¿O no? Cada vez que le gritamos a nuestros papás, ¿acaso no es la culpa de ellos? ¿Sí o no? Díganme. En ese momento pensamos que sí. Que se merecían que dijéramos eso. Y que teníamos razón. Pero ¿qué va? Son patrañas. Si ustedes y yo actuamos mal, es nuestro pecado, no el pecado de nadie más, nuestro. ¿Y por qué es tan buena esa estrategia? Bueno, porque si el inicio de la apostasía me hace creer de que no tengo de nada de qué arrepentirme, ¿cuándo me voy a arrepentir? Entonces, ¿saben qué? Voy a ir a la iglesia, voy a servir cuando todos en esa iglesia o en ese ministerio se arrepientan. Mientras yo sigo siendo un miserable que cuando muera voy al infierno. No soy salvo, porque yo no tengo nada de que arrepentirme. Todos los demás sí, pero yo no. Antídoto para la apostasía. El tercer punto es el antídoto para la apostasía. ¿Están listos para esto? Jesús. El antídoto para la apostasía es Jesús. Mateo 7:23, porfa, vayan ahí. Esta vez sí lo vamos a leer porque es un verso demasiado hermoso y ¿cómo no leerlo? Mateo 7:23.
Vamos a leer desde el 22. No, desde el 21. ¿Ya están ahí? Amén. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Estuvimos en Icon, fuimos parte del ministerio infantil, fuimos parte de alabanza, hicimos tantas cosas en la iglesia. Verso 23, y entonces les declararé, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Eso significa que puede haber muchos acá que aún no son salvos. Ustedes y yo no somos exorcistas. Y estoy seguro que no hemos hecho milagros. Esto sí. Y aún así no eran salvos. ¿Por qué? Porque no conocían a Jesús. Nunca pasaron tiempo a solas en su cuarto con la Biblia abierta y un lapicero anotando todo lo que Jesús estaba hablando en sus vidas. Nunca pusieron sus rodillas en el suelo y lloraron en arrepentimiento. Nunca pusieron alabanzas en sus oídos y empezaron a tener su propio culto de adoración. No conocieron a Jesús. Vinieron a todas las reuniones, vinieron a todas las capacitaciones, fueron a todos los viajes misioneros, pero nunca pasaron tiempo con Jesús. Cuando ustedes y yo pasamos tiempo con Jesús, estamos tomando el antídoto para la apostasía. Pero para amar el antídoto tenemos que conocer el resultado de la enfermedad. ¿Saben por qué ustedes y yo, mientras fuimos creciendo, estuvimos más convencidos de tomar medicina? ¿A cuántos de ustedes acá, levanten la mano, les gusta tomar medicina? ¿Pueden levantar su mano? ¿Les gusta tomar medicina? Oh, bueno. ¿Cuántos de ustedes y a mí no nos gusta tomar medicina? ¿A cuántos no nos gusta comprar medicina? Ahí entro yo. Eso es aún peor. Pero ¿cuántos de ustedes y yo hemos tomado medicinas? ¿Pueden levantar su mano? O sea, no nos gusta comprarlas, tomarlas y tampoco no nos gusta su sabor. Y entonces, ¿por qué terminamos tomándolas? ¿Y por qué querés ser sano? Ya no soportás estar enfermo. Cuando ya no soportamos estar enfermos, es cuando empezamos a tomar medicina. Yo sostenía la firme creencia de que mi cuerpo se podía sanar solito. Hasta que un día terminé en un hospital, hospitalizado, por no querer tomar medicina para el estómago. Se me bajaron todos los niveles, me pusieron 16
inyecciones porque no me encontraban las venas por mi nivel de deshidratación, porque llevaba 2 semanas enfermo el estómago y yo seguía esperando que me iba a sanar solito. Entonces, ¿saben ahora qué es lo primero que hago cuando me duele el estómago o cuando me enfermo? Adivinen. Ir a comprar pastillas. Porque conozco lo que es estar enfermo. ¿Saben cuál es el resultado de la apostasía? Comprar un campo para caer en picada, partirme a la mitad y que mis entrañas salgan. O sea, vivir para destruir cada centímetro de mi vida. La apostasía es estar lejos de Jesús. Y estar lejos de Jesús es vivir cada día destruyendo mi vida de formas diferentes. Hasta que llega el momento en que estoy cansado de ser miserable. Estoy cansado de sentirme como un esclavo del pecado. Estoy cansado de sentirme como que si no valgo nada todos los días y todo lo que pasa en mi vida me hace más y más miserable. Entonces, ese día que me canso, busco a Jesús. Y Él es el antídoto. Oremos.